En este video descubriremos el peor escenario vivido hasta hoy con una de las plagas más horrendas del siglo. Hablamos, por supuesto, del coronavirus. Los horribles relatos e imágenes aquí descritas corresponden meramente a una hipótesis, pero son plausibles y precisos desde el punto de vista científico. COVID-19, la plaga del siglo. El COVID-19 o coronavirus es hasta hoy la plaga sanitaria más devastadora del siglo. La cifra de fallecidos supera ya los 2 millones y más de 200.000 infectados en todo el mundo. Las reservas de alimentos son cada vez más reducidas y los muertos en muchos países cubren literalmente las aceras de las calles. Las principales ciudades de todo el mundo se encuentran en cuarentena. Los ejércitos del mundo están en alerta, dispuestos a enfrentarse a un enemigo contra el que no fueron entrenados. Es la gran pandemia del COVID-19. Es una crisis que muchos vaticinaron y que otros tantos confiaron en poder evitar, y ha sumido mundos en un caos. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se extendió un virus por todo el planeta cambiando la historia en cuestión de días? La ciencia ha especulado durante mucho tiempo con la posibilidad de que una gripe proveniente de la ingesta de algún animal en Asia, específicamente el murciélago, sea el detonante de una pandemia, de una epidemia mundial que afectará a cientos de millones de personas. El caso que están a punto de ver se fundamenta en las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control de Enfermedades, y es tan solo un dramático ejemplo de aquello a lo que podríamos tener que enfrentarnos si se declara la plaga del siglo. No es un caso real, pero sí plausible e incluso podría resultar profético. Esta apocalíptica historia comienza en Wuhan, un pueblo chino en la provincia de Hubei. Ahí hay un mercado donde se realiza la venta de alimentos exóticos cuyas medidas sanitarias son precarias. Un mercader clama que algunas de las personas han ido a quejarse de malestares debido a la compra de productos en su establecimiento. Es el COVID-19 que ha empezado a mutar. En enero del 2020 habían muerto ya más de 60 personas, pero ahora, tras una nueva y desastrosa mutación, el virus también ha dado el paso que muchos temían y ha empezado a transmitirse con gran rapidez de una persona a otra. En cuestión de horas, el comprador de este mercado o alguien a quien éste se lo transmitió pasará el virus a decenas de personas. Habrá alguien que no sea más que un mero portador, pero otros comenzarán a sentirse mal en las siguientes 48 horas. Una de estas es una mujer estadounidense que se encuentra de viaje en Hubei. Nunca ha visto al dueño del establecimiento de comida exótica, ni tampoco ha estado siquiera en ese mercado, pero le compró un periódico a un vendedor ambulante que trabaja ahí. Este fortuito encuentro hará de ella la paciente C, la primera persona en llevar el virus hasta Norteamérica. En Hubei, la mujer toma el vuelo 703 con destino a Houston, Texas, sin saber que es portadora del virus. Durante el viaje entabla una conversación muy cercana con otras dos ocupantes del mismo vuelo, y en cuestión de minutos el COVID-19 empieza a propagarse por todo el avión. Un caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus. Ellos no se dan cuenta, pero en cuestión de días, casi la mitad del pasaje estará al borde de la muerte. Los viajeros se pierden entre la multitud. Un estornudo, una tos o un apretón de manos y la gripe sigue extendiéndose. Algunas personas que iban en ese avión en los próximos días tomarán otros vuelos hacia otros destinos, llevando consigo algo más que su equipaje. El virus está a punto de dispersarse. Al final, infectará a más de la mitad de la población total del planeta. Este asesino silencioso viaja por el aire y comienza a propagarse hasta permanecer como un huésped en los pulmones de las víctimas con facilidad. Cada nuevo virus se multiplica a sí mismo unas 100.000 veces en una hora. El ataque del virus es imparable. Un fluido inunda los pulmones. El enfermo respirará con dificultad, asfixiado por el líquido que segregan sus pulmones, y se seguirá debilitando hasta que por fin se ahogue en su propia mucosidad. Es una muerte horrible que, sin embargo, ya se ha visto antes en la historia. La gripe española del siglo XVIII comenzó de una forma muy parecida a como lo ha hecho nuestro catastrófico escenario. Esa plaga acabó con más de 100 millones de personas en todo el mundo, la mayoría jóvenes y sanas. Sin embargo, los expertos anuncian que esta nueva pandemia podría ser aún peor. Al final del día, ninguna de las personas mencionadas en este relato se ha dado cuenta que es portadora,
y el tiempo sigue corriendo. Es inevitable. La nueva plaga ha llegado. Es nuestro escenario apocalíptico. Este es el tercer día después de la llegada del coronavirus a los Estados Unidos. En todo el país ya hay cientos de infectados, muchos de ellos condenados a sufrir una muerte lenta y dolorosa. La gran pandemia del coronavirus ha comenzado. Las pequeñas semillas de la enfermedad comienzan a echar raíces. Estados Unidos, China e Israel comienzan a hacer investigaciones para descubrir y producir el antídoto que ha de detener este virus, pero sus esfuerzos hasta el día de hoy son inútiles. El virus comienza a propagarse rápidamente por todo el mundo, siendo China, Italia y Estados Unidos los países más afectados. Pronto, estas naciones preparan un mensaje alentador. Tenemos la cura. El mundo está sumergido en una incertidumbre que parece no terminar, y la Organización Mundial de la Salud ha sugerido una estricta cuarentena mundial. Los mercados bursátiles han caído. Esta pandemia no solo ha afectado la salud, sino a la economía mundial que empieza a colapsar. Israel hace sus primeras pruebas del antiviral, pero falla. Este antivirus ya había sido producido años anteriores para combatir la gripe aviar, y las primeras pruebas realizadas en humanos son catastróficas. China, por su parte, tomando medidas más estrictas para así evitar que esto suceda, tarda un par de meses más. Los pronósticos no parecen ser muy alentadores. Pero tal parece que es Estados Unidos quien tiene las de ganar, y las primeras pruebas se realizan con éxito, teniendo una tasa de recuperación del 85% en las primeras pruebas con pacientes humanos, pero el fármaco es otro de los grandes desafíos que hay que enfrentar. Producir el medicamento es complicado y requiere mucho tiempo. Sin embargo, mientras que la gripe inicia su letal andadura, los medicamentos tradicionales como el paracetamol y los artículos como gel antibacterial y cubrebocas son cada vez más escasos. Y los resultados: preocupación, enojo y pánico. La población mundial comienza a desesperarse y tomar medidas drásticas, sumergidos en un miedo terrible a la muerte, misma que ha cargado con miles de personas en el primer mes de la pandemia. Una de ellas es la paciente C del vuelo 703, la misma que llevó el virus hacia los Estados Unidos. La pandemia entra en una nueva y estremecedora fase. El día que muchos temían ha llegado. Sin embargo, ahora la única prioridad para los líderes de todas las naciones es el modo en que éste gestionará la mayor crisis sanitaria de toda la historia. Una que afectará a todos los ciudadanos y se cobrará un alto precio médico, político y económico. Pero tomando como referencia a los Estados Unidos, por muy mal que estén las cosas, en otros países el panorama es mucho peor. En nuestro escenario apocalíptico, cientos de miles de personas han contraído una de las más letales cepas de todos los tiempos, y las cifras van en aumento a cada hora que pasa. De ellas, más o menos la mitad están enfermas. Los muertos se cuentan por miles. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay quienes ven esto como una conspiración política o religiosa. Hay quienes se niegan a aceptar que esto esté pasando y se muestran escépticos, ignorando por completo las medidas sanitarias impuestas por su gobierno. Los vuelos internacionales permanecen en tierra. Todo está suspendido. Los trabajos, las escuelas, el ritmo de vida al que estamos acostumbrados se ha congelado. Las fronteras también han sido cerradas, y al otro lado del Pacífico, en países como Italia, las cosas empeoran cada vez más. El COVID-19 ha causado estragos en Asia y Europa. Un entorno generalizado de pobreza se puede ver en los noticieros. La gente comienza a vender sus cosas y proveer víveres para su supervivencia, pero es demasiado tarde. Los distintos gobiernos reaccionan de forma diferente a la crisis. Esta nueva pandemia supone una amenaza más palpable que las armas nucleares de cualquier país. Los puertos marítimos cierran sus puertas a embarcaciones extranjeras y las muertes aumentan día con día. Van 2 meses desde el primer contagiado en América y decenas de miles de personas en todo el mundo han fallecido. Y en cuestión de días, después de declarada la pandemia, la cifra asciende a 1 millón. La población de países como México tratan de encontrar un refugio donde no existe. No importa a dónde corran, siempre irán con rumbo a la enfermedad. En su desesperación, algunas personas deciden tomar medidas de precaución como poner plástico en las puertas y ventanas, una medida inútil y además peligrosa.
Este huracán infeccioso arrasa con todo el mundo, llevando a su paso millones de vidas. Las calles, los comercios y lugares de entretenimiento lucen vacíos.